No, que se lavó las manos con la gente. Bueno, vamos a sumarnos a este debate interesantísimo, me parece. Vamos a sumar a una voz calificada, un estudioso del tema, un especialista en política y un analista que siempre da su punto de vista con mucha cordura y con mucha centralidad. ¿Nos escucha Gustavo Marangoni? Sí, los escucho perfectamente. Muy buen día. Gracias por llamar. No, los agradecidos somos nosotros. ¿Qué tal? Lo primero que me gustaría preguntarle es cuál es su análisis del primer año de Milei. ¿Cree que está aprobado, reprobado, un 5? Bueno, llega en buenas condiciones teniendo en cuenta el punto de partida. Estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista político. Milei ganó cómodamente el balotaje, pero todos éramos conscientes de que arrancaba su administración con débiles apoyos tanto en el Congreso como en las provincias, en el sentido de que no tiene gobernadores e intendentes que respondan a su estructura partidaria. Es decir, el tema era la gobernabilidad, el temor era la calle, cómo iba a reaccionar a sus medidas de ajuste, motosierra y no hay plata. Y cumple 12 meses de gestión con el 50% de aprobación, más o menos, que le dan las distintas encuestas, y en el centro del esquema político, con iniciativa. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir que está aprobado, pero no aprobado en términos de me gusta o no me gusta, como dicen las redes, ¿no? Del dedito hacia arriba o del dedito hacia abajo, sino en el sentido de un fenómeno que se ha mantenido y que a diferencia de lo que algunos sospechaban y hasta jugaban en los primeros meses de gestión, de que podía ser una experiencia de vuelo corto, muy traumática, no ha respondido a esas características. Eso como análisis más general. Después me parece que en respaldos que ha recogido se traduce bastante lo que fue su campaña electoral. A Milei le fue muy bien en la campaña electoral en todo el país, menos en el AMBA. Y eso parece tener un correlato con un modelo económico que apalanca mucho en actividades económicas que residen en las provincias, ¿no? Todo lo que es sabido, la minería, el petróleo, los combustibles y el complejo agroalimentario. Y menos en lo que es industria, con el corazón en el conurbano bonaerense. Y servicios. Y servicios que también obviamente tienen los grandes centros de población su principal núcleo de actividad. Entonces parece haber como una nueva matriz, algunas la llaman extractivista, otros plantean con una mirada más benéfica que puede tener una impronta de carácter más federal, pero lo cierto es que parece que hay una correspondencia del gobierno para quienes lo votaron de alguna manera bastante masivamente, y una suerte de alejamiento de aquellos que fueron más mezquinos, si se quiere, con el voto, que es la Ciudad de Buenos Aires y los cordones del conurbano. ¿Cómo está? Buenos días, Carla Alfonso. Buen día, Lo Carla. saluda, Gustavo. Bien lo decía usted ahí, con los números se traduce en un balance positivo, lo podemos decir, para el presidente Javier Milei, teniendo en cuenta que otros presidentes a esta altura de lo que podría ser una gestión habían bajado bastante los porcentajes. Hablemos, ¿no?, de distintos, ya sea Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández incluso, pero en este caso hay propuestas que él lo decía rimbombantes, ¿no?, en lo que era la campaña, y que se fueron cumpliendo, y esto también habla de la transparencia, ¿no?, podemos decirlo, que lo destacamos públicamente, de que fue uno de los pocos presidentes que llegó con promesas y que las empezó a cumplir desde el primer momento que se hizo presente. Bueno, creo que buena parte de sus apoyos le destacan esto que vos señalás. Digo, bueno, prometió ajuste e hizo el ajuste, prometió motosierra y dio motosierra, prometió una batalla cultural en términos de plantear cuestiones en el antípoda de lo que planteaba la administración anterior respecto a cuestiones de género, derechos humanos, etcétera, y está haciendo eso. Entonces, me parece que ahí hay un elemento importante. No hemos mencionado hasta aquí, por supuesto, algo que me parece que le da un respaldo importante, que tiene que ver con la baja sustantiva de la inflación, sí, ¿no? Claramente. Creo que es su gran carta de presentación, Gustavo. Claro, no se puede soslayar en el análisis el hecho de una inflación que aún
con aumentos de tarifas muy importantes, va a estar en apenas un poco más que la mitad del año pasado. Recordemos que el 2023 terminó con una inflación del 211% y la de este año terminará entre 115, 120 y en descenso. Entonces, yo creo que esa es la variable independiente. Lo que suceda en el 2025 con la inflación y con el dólar, que de alguna manera es hablar de cuestiones parecidas, porque sabemos que en nuestro país, si el dólar está intranquilo, eso se traduce en los precios. Entonces, si el gobierno tiene un 2025 que confirme el descenso de la inflación y la tranquilidad del dólar, seguramente tendrá alegrías electorales. La profesión económica, que era más pesimista a mediados de año respecto a la posibilidad de que la estrategia cambiaria del gobierno pudiese durar mucho tiempo por la escasez de reservas, etcétera, ahora plantea que es posible que el 2025 vea un dólar tranquilo en virtud del éxito del blanqueo, de la mayor demanda de pesos y de otras medidas que están vinculadas precisamente con el equilibrio presupuestario y todo ello. Así que habrá que ver, pero una cuestión adicional quizás que haya que considerar para la lectura de las elecciones del año que viene es que el gobierno competirá con la misma marca en los 24 distritos, La Libertad avanza, y eso es difícil pensarlo con cualquier alternativa de la oposición, porque bueno, el justicialismo presidido por Cristina Fernández probablemente tenga expresión en algunos territorios, pero en otros, inclusive algunos justicialismos provinciales, de más está decir, el caso de Catamarca y Tucumán, no podrán ser contabilizados como netamente opositores en virtud de la buena sintonía que tienen con el gobierno nacional, y lo propio para otras experiencias provinciales como las de Salta, Misiones, Neuquén, que solo por mencionar algunas que bueno, se manejan con mayor autonomía, pero también en sintonía con el gobierno, y por supuesto aquellas que están gobernadas por el radicalismo o por el PRO, que probablemente también vayan al final de ese día en la contabilidad del oficialismo, ¿no? Gustavo, más allá de que el Partido Justicialista intentó dar esta suerte de espacio necesario, ¿no? Hablamos justamente de las internas del Partido Justicialista, también hemos visto un notorio debilitamiento por parte de los partidos históricos. Hablamos de la Unión Cívica Radical, pero también del Partido Justicialista y de los representantes, ¿no? Nosotros estábamos viendo previamente lo que eran los porcentajes de la llegada que tienen a la gente hoy por hoy estas personas de todos los partidos, no solamente hablar de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, sino del kirchnerismo y del PRO también, se desprenden. Bueno, es que precisamente es la debilidad de los partidos tradicionales lo que llevó a la presidencia de Milei y no al revés. No es que estos se debilitan ahora porque Milei es presidente. Milei es presidente porque esos partidos se debilitaron previamente. ¿Por qué se debilitaron? Porque gobernaron mal. Bien. O porque gobernaron, vamos a tratar de quitar la palabra mal, que puede ser muy subjetiva, porque gobernaron muy lejanos a las expectativas de sus propios votantes, ¿no? Es decir, es el votante del Frente de Todos y los dirigentes del Frente de Todos son los más críticos respecto de la gestión de Alberto Fernández. Y respecto de Mauricio Macri, si bien el votante a lo mejor del PRO es más condescendiente con la figura de Macri, sin embargo reconoce que se quedó a mitad de camino con muchísimas cosas. Entonces, de esas... De aquellos polvos estos lodos, decía un dicho español, ¿no? Entonces, de esas circunstancias es de las que se desprende la actual fortaleza de Milei, y la habilidad política con que sorprendió, si se quiere, más allá de sus habilidades o no, en el término de la economía, es el hecho de haber advertido ese desprestigio y haber rotulado como casta a toda esa dirigencia, a la cual al día de hoy, probablemente a las 9 de la noche, cuando dé su mensaje por el año de gobierno, siga en ese mismo sendero, castiga como forma de seguir construyendo su legitimidad. Y preguntarle también, Gustavo, siguiendo, ¿no? Ahí trayendo esta palabra, el tema de la casta. Patricia Bullrich, ¿no? Y también Scioli, ¿no formaron parte de la casta, teniendo en cuenta que ellos han sido camaleónicos, cambiando de un partido hacia el otro y siendo factibles a los gobiernos de turno? Bueno, pero parece que el presidente se reserva, el que le gusta usar mucho las metáforas bíblicas o las literaturas bíblicas, él se reserva como el agua del Jordán,
quiénes se purifican y quiénes no, ¿no? Y en ese sentido no se parece. A ver, cuando uno se involucra en el campo de la política, independientemente de la retórica, inclusive de la retórica antipolítica, termina teniendo las actitudes más propias de esa actividad, que es: quienes me apoyan son buenos porque me apoyan, y si tuvieron alguna diferencia en el pasado me las olvido porque ahora están conmigo, y quienes se oponen, bueno, pues están, como diría el propio presidente en un video que viralizó ayer, están de la vereda del mal, ¿no? Esta idea de jugar con el bien y el mal, que tampoco hay que indignarse demasiado, porque salen algunos y dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Por supuesto que la política no se plantea en términos de bien y de mal, pero como narrativa parece ser muy eficaz, como artefacto político, el hecho de decir, bueno, estamos los que defendemos el bien y están los que defienden el mal. Y si alguno defendía el mal antes y ahora me apoya a mí, ya está como San Pablo en el camino de Damasco, convertido a la nueva fe, y por lo tanto perdonado de sus pecados pasados. Marangoni, la última por mi parte. ¿Qué cree que tiene que pasar para que Milei pierda las elecciones de medio término, teniendo en cuenta que, bueno, se augura un crecimiento económico superior al 5%, se vea una oposición debilitada y fragmentada? ¿Qué cosa debería pasar en la economía o en la política para que realmente algo lo sacuda a Milei en su imagen? Que se le escape el dólar. Que se le escape el dólar, bien. Por cuestiones internas o exógenas, ¿no? Porque a veces los argentinos nos olvidamos que vivimos en el mundo donde hay guerras o posibilidades de guerras o medidas que pueden tomar, o veremos lo que hace el nuevo presidente de Estados Unidos, reacciones, etcétera. Pero simplificando, concentrando la prosa, si el dólar tuviese un salto importante, no estoy hablando de unas monedas, y eso tuviese un impacto en la inflación, sería un golpe por debajo de la línea de flotación de la administración libertaria. Bueno, Marangoni, muchísimas gracias por este diálogo con el Tribuno de Jujuy y con FM Sol. Estaremos a disposición para cuando lo necesite y viceversa. Bueno, gracias a ustedes, siempre a disposición, y aprovecho para saludarlos y desearles unas felices fiestas. Un abrazo grande. Ahí estuvimos dialogando con Gustavo Marangoni, analista y politólogo, docente universitario. Mira, se me pasó preguntarle sobre su mirada de la lucha universitaria, y director de la consultora M&R Asociados, hablando sobre el primer año